El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. A fondo. Dirigen y conducen Leo Quintero y Jair Lenis. Buenas noches. Aquí en Telepacífico estamos tocando a fondo temas que tienen que ver con la ciudad, con la región, con el país. Hoy vamos a hablar acerca de los efectos de los seres humanos, de lo que es el conflicto armado, los efectos de la guerra, qué produce en los hombres, en los seres humanos, este tipo de hechos tan lamentables que se evidencian en nuestra Colombia. Desde hace más de 60 años tenemos un conflicto armado que no cesa todavía porque hay un grupo que todavía sigue en armas. Vamos a hablar de este tema aquí a fondo. Don Jair Lenis, buenas noches. Buenas noches, Leo. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Y pues vamos a presentar nuestros invitados que tienen que ver con el tema. La doctora Ángela Medina, quien es la asesora de ruta de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Elizabeth Caicedo, reinsertada, integrante de la Red de Mujeres Excombatientes de la Insurgencia. Alejandra Arboleda, socióloga, y Flor Ángel, psicóloga. Gracias, Jair. Vamos a hablar acerca de lo que es este proceso, cómo se enmarca la situación que se presenta en un país que ha tenido un conflicto tan largo y con las consecuencias tan nefastas como ha generado. Vivian Arboleda. Colombia atraviesa una de las coyunturas más interesantes de los últimos tiempos gracias a los procesos de negociación de la paz. En esta medida, se hace necesario que la psicología identifique su lugar dentro de estos procesos, buscando que las personas comprendan que los desmovilizados, al igual que las víctimas, pueden contribuir al desarrollo de la comunidad en el escenario del posconflicto. Las personas que han sido víctimas y victimarios del conflicto armado en Colombia requieren asesoramiento para dejar atrás el rencor y cooperar de manera positiva a la sociedad. Es importante identificar la posibilidad que tiene la psicología para la transformación de las prácticas culturales de los ciudadanos asociados a la paz. Además de esto, es necesario reconocer la actualidad del país despojando de toda clase de prejuicios. Pero, ¿los colombianos están listos para aceptar la cultura que permita llegar a la paz? Doctora Ángela, ¿qué herramientas brinda la Agencia Colombiana para la Reintegración para que los desmovilizados puedan llegar allá, para que confíen? Bueno, las herramientas son varias y son el resultado de una experiencia de ya más de 13 años, donde la agencia precisamente ha construido herramientas que les permiten acompañar a las personas que se desmovilizan de los grupos armados voluntariamente en un ejercicio de fortalecimiento de su autonomía y reducción de vulnerabilidades. Dentro de eso es parte importante, efectivamente, todo lo que tiene que ver con salud mental. Y ahí tenemos una mano de herramientas que hemos construido desde la experiencia, desde el proceso que es para colombianos, de colombianos, y allí, por ejemplo, la academia, las experiencias externas han sido muy importantes para fortalecer sobre todo esa área de salud mental. Además es un tema muy complicado el tema de la salud mental porque el mundo conoce después de la guerra del Vietnam lo que pasó en los Estados Unidos con las personas que salían enfermas mentalmente luego de terminar lamentablemente de prestar un servicio dentro de ese conflicto armado entre varias naciones. Pero en Colombia se padeció también las consecuencias de esto, con la matanza de Poseto, que precisamente fue un soldado boina verde colombiano que prestó servicios en los Estados Unidos en la guerra del Vietnam y causó una tragedia en el año de 1986, en diciembre. ¿Qué efectos tiene, doctora Flor, frente al tema mental de las personas que han estado en combate, que han estado en conflicto armado, frente a su relacionamiento posteriormente con la sociedad, con una ciudad diferente al campo y el enfrentamiento armado? Pues realmente es funesto lo que sucede a nivel mental con las personas que son víctimas de la guerra y que luego se intentan otra vez ser parte de la sociedad civil normal, entre comillas. Hay que hacer un acompañamiento porque realmente es muy triste las secuelas que quedan a nivel psicológico. Se afectan las relaciones interpersonales, la confianza en sí mismo, la confianza en las demás personas. Señora Elizabeth, fue, digamos, muy difícil cuando pasa, digamos, del campo a la ciudad, cuando pasa de ser combatiente a la parte de volver a la vida civil, reintegrarse a la vida civil. Digamos que hay procesos diferenciados porque las militancias también son distintas, es decir, hay personas urbanas y personas rurales y sin embargo
hay un rompimiento muy grande primero con un sueño, que es un poco lo que puede estar pasando ahora, es decir, hay un sueño de transformar una sociedad por medio de la lucha armada. Eso se corta, pues puede seguir el sueño, pero hay allí como una ausencia de dónde agarrarse. Y segundo, hay mucha soledad porque un grupo que actúa en conjunto da toda una energía y ya las personas quedan actuando solas, entonces también genera mucha soledad. Y también hay mucha diferenciación en torno a lo que la guerra y, digamos, toda esta sociedad que se vive afecta a los hombres y a las mujeres. Es diferenciado el efecto, es diferenciado la forma como se trata de trabajar para salir adelante y también porque además de eso no solo se está afectando a la persona que está involucrada, digamos, de una u otra manera, sino que se involucran todos los sectores sociales que están a su lado. Fuera de esa soledad también hay un temor, ¿queda un temor? Hay un temor individual, pero igual, como se plantea, hay unas patologías sociales y esta es una sociedad con mucho miedo. Entonces, al miedo de la guerra, de que sufren las personas que la han vivido directamente, se suma el miedo social tan grande que hay. Es una sociedad muy enferma realmente. Trabajadora, lo que uno ve es que la actuación del campo es diferente a la actuación de la ciudad. La persona que está en el campo tiene otra forma de comportamientos y relacionamientos con el entorno al que está en la ciudad, produciendo otra serie de hechos. Por ejemplo, son diferentes los que actuaron en los enfrentamientos a campo abierto con el ejército a los que han actuado en actos públicos en la ciudad de Cali, por ejemplo. Sí, es diferente y no solo es diferente, sino que el dolor se vive y se expresa de manera diferente. Desde el campo, la gente se siente más como víctima que como militante. Pensando también en los que son militantes, se asumen como una cadena de victimización. Entonces, sí es diferente, pero también desde el campo uno ve una posibilidad grande de creación y de transformación y de reconstrucción de sueños. Doctora Ángela, cuando llegan allí los desmovilizados, ¿con qué tipo de temor llegan? Bueno, antes que nada sí es importante y quiero abonar un poquito a lo que han dicho los otros invitados, y es que a lo largo de esta experiencia la agencia ha podido hacer como un estudio un poquito más preciso sobre qué ha pasado con esas personas que se han desmovilizado. De las 59.000 personas que se han desmovilizado en nuestro país, 49.000 han pasado por la agencia. Y eso nos ha permitido mostrar un panorama. De ese ¿Tienen panorama, un marco de referencia sobre las personas? Claro, y eso nos muestra que el 90% de las personas que ingresan al proceso de reintegración tienen algún tipo de afección psicológica, pero también que con un acompañamiento y un ejercicio juicioso frente a su dimensión personal, frente a la salud, se logra que el 83% de esas personas superen esa situación de vulnerabilidad. Hay muchos mitos frente a las problemáticas de salud mental de las personas que dejan los grupos armados. La mayoría, cuando uno le pregunta a usted qué se imagina, qué problemáticas presentan, se imagina problemáticas asociadas a trastornos disociales de la personalidad, discontrol de impulsos, pero la realidad es que de ese 90% de personas afectadas de alguna manera por hechos de la salud mental, el 40 y pico por ciento, casi el 50%, tienen que ver con síntomas asociados al estrés postraumático, es decir, reacciones como cualquier otro ser humano a circunstancias que han sido adversas, de riesgo, de peligro, que hacen que haya una síndrome que debe ser pues atendido. Estamos hablando a fondo acerca de este tema, la psicología y el conflicto armado que está terminando en nuestro país. Este es un espacio de Telepacífico de la Autoridad Nacional de Televisión. Las enfermedades de la guerra, un tema que tiene que ver con lo que está viviendo nuestro país, aquí en A Fondo, por Telepacífico, don Jair Lenis. Doctora Flor, ¿qué trabajo se debe hacer con una persona que deja las armas y que pues llega, digamos, desconcertado a otro mundo? Primero que todo hay que hacerle un acompañamiento en lo posible individual
para conocer sus sentimientos, conocer sus temores, sus miedos que tiene enfrentarse a esa nueva realidad. Es un acompañamiento muy individual, preferiblemente con todas estas personas, y acompañamiento desde el amor y desde el respeto por la diferencia, siempre entendiendo que es un ser humano que busca un nuevo estilo de vida, que busca una oportunidad. Desde el amor y desde el respeto se puede hacer mucho por estas personas. Un tema fundamental que ha planteado aquí la funcionaria del Gobierno Nacional frente a ese tema es el estrés postraumático. ¿Qué significa esto? ¿Qué conductas tiene una persona que tiene estrés postraumático? ¿Qué sucede? Porque no solamente es del que dispara, sino de la víctima también. Los dos tienen la misma circunstancia, enfrentados cada uno con su bando. Doctora. El síndrome de estrés postraumático pues es una entidad clínica que tiene que ver con precisamente cuando las personas han sufrido eventos traumáticos o varios de esos eventos, y genera una serie de síntomas que tienen que ver precisamente con, pues para no ir a lo más clínico, pero sí una predisposición a la angustia, a la ansiedad, ya no atado a un evento como tal, sino es un evento como continuo, entonces no pueden dormir bien, sienten que todo el tiempo se pudiera volver a repetir el suceso que les generó el trauma, y pues definitivamente al verse enfrentados a circunstancias pues que definitivamente son difíciles, por más que, como lo decían hace un momento, pues el acompañamiento que hace la agencia es precisamente desde lo individual, y un acompañamiento con un profesional reintegrador que ve y acompaña todas las dimensiones de la persona, pues definitivamente sí se requiere, y es importante pues como pensarlo en la tónica de lo que puede venir como país, que el sistema de salud sí debe ser fortalecido, y no solo en términos de las personas evidentemente que han estado involucradas directamente en el conflicto, sino todos aquellos que han sido víctimas de una u otra manera frente al conflicto. Eso es un reto definitivamente, claro, para nuestro sistema de salud. ¿Usted vivió esa circunstancia? ¿La vivió como siendo reinsertada? Digamos que nuestro proceso es distinto porque es el de los 90, donde hay acuerdos de paz. Es decir, es muy distinto a reinsertarse porque yo me voy de mi guerrilla y me entro a un sitio. Este es un acuerdo conjunto. Y yo creo que aún nosotras tenemos una red de mujeres combatientes, y si algo se siente allí, es la urgencia que hemos tenido de apoyarnos para poder pasar muchos momentos difíciles, porque seguimos reclamando aún hoy la atención psicosocial que nunca se dio. Es decir, hay un vacío muy grande porque quedan muchos dolores, puede quedar mucho miedo, pero sobre todo hay un dolor muy grande que no logra como llenarse y que no fue trabajado acompañadamente en su momento. Después de tantos años, 26 años. Después de tantos años. Después de tantos años, ¿no se repara? Ahí sigue, uno lo siente cada vez que hacemos reuniones, que nos encontramos, que ha sido un proceso muy lindo de fortalecerse. Por lo que les decía, hay un dolor muy grande porque se tenía un sueño y esta sociedad no es la que soñamos, sigue siendo muy difícil. ¿La sociedad o el mismo Estado son rechazados de pronto por el Estado, por la sociedad? No, más que rechazadas es que uno se soñaba una vida distinta, entonces la sociedad sigue siendo muy dura, más complicada. Ahora hay un acompañamiento grande y una preocupación grande porque las mujeres que salgan de las FARC salgan en mejores condiciones que las que salieron antes. Ellas van a salir como un grupo, tienen la posibilidad de hacer un paso distinto. Los acuerdos han incorporado el enfoque de género, que es muy importante. Es decir, quizá todo eso fortalezca también porque hay una urgencia de hacer una presencia en la política, y eso se puede perder si no hay un apoyo grande. La experiencia lo dice, ¿no? Sí. Que se perdió todo el esfuerzo de tantos años los pocos años después de salir del conflicto armado, con el M-19. Aunque si buscamos a las mujeres que estuvieron trabajando, y me supongo que de pronto puede pasar con las mujeres que van saliendo ahora, se van vinculando a muchos procesos sociales. Usted las encuentra como líderes, dirigentes, comunitarias, sociales, pero también había un sueño político y ese es el que no logra concretarse. Alejandra, desde el campo social, entonces, ¿qué se puede hacer escuchando a la señora Elizabeth? He escuchado a la señora Flor y a la señora Elizabeth y quería como contar dos historias sobre estrés postraumático. Estoy recordando la comunidad de Pichilín después de la masacre del 96. Cada vez que entraba un carro a la comunidad, la gente salía corriendo y dejaba todo en la casa. Y la masacre ya había pasado hacía más de un año. Entonces, la guerra deja trauma.
La guerra destroza los sueños de la gente, pero la gente es fuerte y la gente lucha por reconstruir su vida. Y ahora frente a la gente que se reinserta, he escuchado mucha culpa. Lo que he podido escuchar de personas que han estado en la guerra y que han sido victimarios es la culpa, el no poderse aceptar a sí mismos, el sentir odio hacia sí mismo, rechazo, el de quererse suicidar. He podido escuchar que han perdido los sueños, que ya nada tiene sentido. He escuchado también que la lucha social fue perdida, que comenzaron con ideales que luego se perdieron. Pero también he escuchado gente que dice, no, nuestra lucha social es válida y hay que mantenerla. Lo que debemos dejar es las armas. Entonces, el trabajo de reconstruir nuestro país y de luchar desde lo social, desde una transformación, realmente es un reto que tendremos que afrontar como nación. ¿Cómo así que los victimarios quieren quitar su vida? ¿Se quieren quitar la vida ellos mismos? Sí, yo he escuchado testimonios. ¿Se cuestionan, se castigan ellos mentalmente? He escuchado testimonios de gente que ha estado armada. Quizá porque de pronto ellos esperan otra cosa y se encontraron con otro mundo. No, porque tienen culpa. Y la culpa es de conciencia y es psicológica también, doctora Flor. Totalmente, sí. Claro, los que han sido victimarios también, ante todo, son seres humanos. Y en esa conciencia, en esas revisiones de introspección se sienten malos porque ya la sociedad los etiquetó y ellos hicieron cosas inadecuadas. Entonces salen a reinsertarse, a estar en una vida aparentemente normal, la vida ideal, la vida sana, saludable, y entonces comienzan a sentir mucha culpa, ya no solo por lo que ellos han hecho, sino por lo que la sociedad les va etiquetando o le vamos etiquetando. Es un reto que necesitamos entre todos sacar adelante porque ellos nos necesitan y nosotros los necesitamos a ellos de forma saludable. Claro, porque la guerra es la forma de conflicto más antigua de la humanidad. Las relaciones internacionales se marcaban por una guerra de poder, de querer apropiarse de los que tenían los demás, o las mujeres, o las pertenencias. El poder significa la guerra y el conflicto armado ha generado todo eso en todo el mundo. Y en nuestro país, casi 60 años de conflicto armado interno es lo que ha pasado en nuestro país. Estamos en A Fondo, aquí en Telepacífico. La psicología y el conflicto armado aquí en Telepacífico, hablando acerca de este tema que nos toca a todos los colombianos aquí, ya más tocándolo a fondo, don Jair Lenis. Doctora Ángela, ha venido escuchando los diferentes planteamientos de las otras personas que están aquí, desde el campo social, desde el campo psicológico y también desde el campo en el sentido de reintegrarse a la vida. Desde ese punto, desde la agencia, ¿cómo se ha mirado y cómo, digamos, analiza lo que han planteado las otras personas que están aquí acompañándonos? Estoy absolutamente de acuerdo. El conflicto, la guerra, marca definitivamente a cualquier persona que sea tocada por ella. Y eso hace que sea definitivamente algo urgente para atender. Y que no es algo que podemos medir o revisar solamente pues desde una mirada, pues como lo fácil, desde televisión, general, lo que vemos general, sino que sí hay muchas personas que definitivamente son afectadas por el conflicto. Pero a partir de ese panorama uno podría pensar que es muy difícil, que es muy complicado. Pero gracias pues, a la experiencia, yo llevo ya 9 años en la agencia, hemos podido evidenciar que sí hay formas de trabajar y que definitivamente la capacidad de resiliencia de las personas que han estado en el conflicto es bastante grande. Mira que a lo largo del acompañamiento que ha hecho la agencia ha podido evidenciar cómo precisamente las personas van superando este tipo de problemáticas y eso es gracias a que para Colombia, es decir, para este proceso de reintegración que es una oferta pues, de aprendizajes que hemos tenido de aciertos, errores, pero que está muy bien construida desde lo técnico, nos ha permitido mostrar que definitivamente lo psicosocial es parte fundamental. Logramos que las personas atraviesen por un proceso de aproximadamente 6 años y medio, porque si hablamos de reconstrucción de proyectos de vida requiere una inversión de tiempo fuerte, y que podemos decir que ya a nivel nacional hemos entregado 13.000 personas que han culminado su ruta.
tienen un comienzo y un final. La mayoría de proyectos o de intervenciones en lo social, sabemos cómo entramos, ya hay una apuesta desde la intervención psicosocial, económica, pero no es muy fácil decir cuándo una persona está lista. Esta es una política que tiene un comienzo y un final y tiene que ver precisamente con ese acompañamiento psicosocial. Un principio es cuando un hombre o una mujer llega a la guerrilla, por voluntad propia, o lo meten a la guerrilla o le meten a cualquier grupo armado. Violentamente lo entran. Pero cuando esa persona llega por su voluntad, lo primero que le entregan es un arma, su adoctrinamiento, y le entregan un arma. Dice, el arma es su novia, su esposa, su compañera. ¿Cómo hace esa persona para separarse de esa esposa, compañera, novia, amante, que la ha tenido y ha cargado en montañas, en todas partes, ha disparado, ha sobrevivido con esa arma? Psicológicamente, ¿cómo funciona esa separación de cuerpos del hombre y el arma, cuando muchas veces el arma forma parte de ese hombre o de esa mujer? Precisamente tiene que ver con la reconstrucción del tejido en lo social. Definitivamente no es posible que una persona se reintegre. Nosotros no hablamos de reinserción, sino hablamos de reintegración, porque es un proceso en doble vía. No es que una persona llegue a la sociedad y tiene que ser impuesta y la otra parte no tiene una tarea para hacer. Sabemos que la agencia acompaña, pero quien hace la reintegración o que permite o da oportunidades o reintegra realmente es la sociedad. Es el colegio que lo recibe y que le da una oportunidad para retomar aquello que no pudo terminar. Es la empresa que le da una oferta laboral y que le permite tener la posibilidad de interactuar con otras personas y superarse en ese sentido. Alejandra, en el territorio que está usted, ¿qué implica toda esta parte de la separación del hombre con su amante, con su esposa, con su arma? Yo diría que dejar el arma implica pensar el sentido de vida, ¿por qué me levanto hoy? Y es una oportunidad, pero también es un cuestionamiento a una identidad que se ha construido a lo largo de su historia de vida. Entonces, no va a ser fácil, va a ser un camino largo para la persona, pero es una esperanza. Elizabeth, cuando usted se reintegra, vuelve a la vida civil, ¿fue aceptada o rechazada por el Estado, por la familia, o el Estado le dio ese apoyo, la familia le dio el apoyo, o también la familia la rechazó? No, yo creo que yo fui una privilegiada porque pude hacer una militancia muy cercana y además siempre la asumí como en mi familia. Pero no es la misma historia la de todas las personas y menos de las mujeres. A las mujeres se nos cobra cambiar de rol, asumir un rol que supuestamente está asignado solo a los hombres, abandonar los hijos o las hijas por un ideal, eso no se perdona, y también eso genera muchas culpas, es decir, yo me voy porque tengo muchas ganas de hacer otras cosas, pero igual también tengo el sentido de que hay algo que dejo que supuestamente es solo mi responsabilidad. Entonces, eso se cobra muy caro, se cobra ahora, se cobra cuando uno habla con mujeres que han hecho esfuerzos armados en otros países, es la misma reflexión, es decir, es muy caro lo que se le cobra más a las mujeres que a los hombres. ¿Y se lo puede dar más la familia? Se lo cobra la familia y la sociedad. La sociedad es totalmente dura con las mujeres. Si es dura con la vida de las mujeres, normalmente, si no nos nombran, si muchas veces no existimos, mucho más cuando una mujer transgrede unos roles asignados y decide que puede hacer otras cosas que también ama. Desde la psicología, ¿cómo se ve este fenómeno que estamos terminando en el país y comenzando otra vida en el país en materia de un grupo armado, pero que hay otro grupo latente en materia de conflicto de armas? Pues desde la psicología, en el caso personal lo veo muy esperanzador, tengo fe que realmente los colombianos y las colombianas vamos a resignificar toda esta historia de 60 años de violencia y vamos a dar oportunidades. Y las personas que quedan, que están pendientes, que aún no lo han hecho, tenemos la esperanza y la ilusión de que van a resignificar también esa historia y se van a dar la oportunidad y nos van a dar la oportunidad al país de gozar del acompañamiento de ellos con nosotros y nosotros con ellos. Yo pienso que el país se lo merece, las futuras generaciones y nosotros también. Gracias, muchas gracias a nuestros invitados porque seguiremos mañana tocando aquí por Telepacífico este programa tan interesante, lo que significa la psicología y el fin del conflicto armado parcialmente en nuestra Colombia. Vamos a continuar mañana a las 7:30 de la noche aquí por Telepacífico contándoles con las invitadas que tenemos aquí en nuestro estudio lo que está pasando en nuestro país con este tema tocado a fondo. Don Jair Lenis, que tenga buena noche. Buenas noches, Leo, y para todos nuestros televidentes. Este es un espacio de la Autoridad Nacional de Televisión.
Pacífico presentó A Fondo. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.